comentarles que hemos llegado el día de hoy y estamos con todo el ánimo necesario para poder iniciar esta edición número 12 del Capa Cañete. Después de 8 años hemos vuelto a Cañete y con el gusto de poder trabajar con José Rodríguez y con Micael Linares, grandes amigos aquí en la ciudad de Cañete que vienen organizando año a año esta capacitación. Para esta ocasión vamos a desarrollar de la región de Arequipa, de la provincia de Caylloma, una danza de carácter agrícola que refiere a la siembra del maíz, perteneciente al grupo étnico Cabana, que lleva por nombre Saratarpun. Esta danza es del género de los jamiles, pero se referencia justamente al producto principal producido dentro del entorno agrícola de la etnia Cabana, que es el maíz. Bien, sin más que decirle y esperando de que todos se conecten y sigan el desarrollo de esta capacitación a través de Chasca Producciones, de la mano de nuestro amigo entrañable siempre, Jesús Hurtado. Un placer y estamos en comunicación.